Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra Escuela para Padres Online. Es un honor tener esta noche con nosotros al padre Rafael Pacanins, que nos va a impartir esta conferencia magna, Familias Formadores de Apóstoles. Hoy le doy un agradecimiento especial a todos los directivos de la red de colegio y preparatorias Anáhuac por su confianza y también a cada uno de los padres de familia que nos permiten entrar hasta sus hogares por este medio. Gracias por elegirnos como su opción formativa. Me voy a permitir presentar al padre Pacanins para posteriormente cederle la palabra y no perder ni un minuto de esta noche para aprovechar los contenidos que nos va a compartir. El padre Rafael Pacanins nació en Caracas, Venezuela, ingresó a la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1995, estudió la licenciatura de Filosofía y Teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, Italia. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre del 2009. Desde el año 1999 hasta la fecha, se ha especializado en la formación de líderes de grupos juveniles en colegios y universidades. Estuvo a cargo de la implementación de todo el sistema formativo y de gobierno de los grupos del Regnum Christi en Colombia y Venezuela entre el 2006 y el 2008. Sirvió como director local del movimiento Regnum Christi para la Ciudad de México del 2011 al 2016. Ejerció como encargado del apostolado Regnum Christi para México y Centroamérica del 2015 al 2021. En el 2017 funda el apostolado Formar Apóstoles, cuyo fin es entrenar líderes eclesiales para que formen apóstoles en sus realidades. Junto con su equipo de laicos contratados, ha entrenado ya a más de 2,200 laicos, sacerdotes y consagrados en 27 países de América Latina y Europa. Actualmente es conferencista internacional y se dedica a tiempo completo a entrenar equipos de pastoral en universidades y preparatorias de distintos carismas eclesiales en toda la República Mexicana. Él transmite semanalmente el programa Al Aire en YouTube y en otras plataformas digitales, donde comenta la actualidad de la Iglesia y entrevista a grandes apóstoles laicos y consagrados de América Latina para dar a conocer sus buenas prácticas y metodologías. Padre Pacanins, es un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Le cedo la palabra. Excelente, gracias, Diana. Tenemos entonces una hora, ¿verdad que sí? Así es. Buenísimo, una hora para poder ver este tema, y aunque no veo a nadie con su camarita encendida, entonces no puedo reconocer. Bueno, reconozco algunos nombres aquí bastante interesantes que están. Ah, ya, mira, Fernando Aragón, Ana Claudia Treviño, gracias. Así ya veo quién está por aquí, qué está pasando. Si no están de acuerdo, pues también lo van diciendo. Entonces, gracias de verdad por invitarme, por tener esta posibilidad de platicar esta noche un tema que me encanta, un tema que mi corazón está totalmente apasionado por ello. Me dedico a tiempo completo a la evangelización junto con mi equipo, que ahí está Mónica Plata de mi equipo y Bernardo también. Y la verdad, es un tema que me apasiona. Vamos a platicar hoy de algo muy bonito, eso de las familias formadoras de apóstoles. Dígame si se ve bien la presentación. Se está viendo bien, ¿verdad? Ok. Y entonces, por el chat, ahí van poniendo si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen reflexiones. Ahí se pueden pelear entre ustedes mientras yo voy hablando, total, ¿verdad? Me pueden contradecir. Chance no lo veré, ¿verdad? Pero pero pues ahí está. Y al final podemos hacer voy a ver si puedo dejar algún tiempo para preguntas. Y no solamente preguntas, sino comentarios. Hay muchos de ustedes que están en colegios, otros que nos seguimos en redes sociales. Entonces, que bueno, para que conozcan, hoy van a conocer lo que hace Familia Unida, que no solamente trabaja para colegios y universidades, sino también para grupos. Y mi intención también sería esa, ¿no? Mi intención sería que ustedes puedan también conocer algunos de los materiales de Familia Unida
y que lo pudieran participar y que se pudieran unir a la gran labor que están haciendo. Bueno, pues entonces yo les voy a dar hoy una charla, esta conferencia sobre familias formadoras de apóstoles. Y lo vamos a hacer en un momento que es bastante crítico, bastante interesante. Decía San Pablo en la carta a los Colosenses que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Él ya veía en ese momento cómo los primeros cristianos, a pesar de que habían tenido una experiencia muy fuerte de Dios, estaban teniendo problemas porque se estaban introduciendo todos estos aspectos de tipo gnóstico, de una filosofía platónica, de elementos judaizantes que decían que Cristo no era Dios, en fin. Y él les advertía, oigan, se está infiltrando mucho en nuestras comunidades esto, y este no era el plan de Dios para nosotros. Y queridos apóstoles, familias apóstoles, nosotros estamos en un mundo igual, en un mundo lleno de ideologías, lleno de filosofías de muchos tipos, y ustedes lo perciben como esposos en las casas y también lo perciben con sus hijos, quienes, aquí veo que hay varios de colegios y universidades, pues ustedes lo perciben con los alumnos. Estamos viviendo un momento bastante duro y la iglesia no está logrando hacer frente. La iglesia está perdiendo la capacidad de crear cultura, decía el cardenal Paul Popard. Y eso nosotros lo vemos todos los días en lo que vamos viendo en las series, lo que vamos viendo en las películas, lo que vamos viendo en las canciones que se cantan, que se bailan. Esta es Madonna, que hace una semana sacó esta portada en Vanity Fair para alguna de sus canciones. Sam Smith, que habló este domingo, que hizo un show diabólico en los Grammy. La iglesia no está logrando generar cultura. No está logrando generar cultura y nuestro mundo está caminando por unos pasos, está dando unos pasos bastante duros. Si uno se pone a ver, nosotros estamos aquí en México, sé que algunos de ustedes que no son de México, pero lo voy a hacer algunas comparaciones con el país, que me resulta fácil, yo vivo aquí. La población de México es de 134 millones y vemos cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones, Hitler en 4 años, 17 millones, Stalin en 30 años mató a 23 millones, Mao Zedong en 16 años mató 78 millones. Actualmente el aborto en nuestro mundo, en este mundo difícil que estamos viviendo, en el que vivimos, sufre 73 millones de abortos en un año, de los que se saben, ¿verdad? De los que se saben. Entonces, nuestra iglesia está en un momento difícil porque no está logrando dominar la cultura, o sea, no dominar, permear la cultura con los valores nuestros, con los valores del evangelio. Como decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ya en 1968, la ruptura entre el evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. Vivimos entonces en un mundo post-cristiano. E inicio por aquí porque luego, aunque todos lo decimos, luego no obramos en consecuencia. Y ese va a ser mi objetivo. Yo que trabajo mucho en colegios y universidades, ¿cómo nos cuesta muchísimo el tener un cambio, una conversión pastoral y decir, ok, si mi mundo es post-cristiano, no puedo seguir evangelizando como si fuera cristiano. Y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? No, es que la catequesis va a solucionar todos los problemas, la catequesis de primera comunión, misa viernes primero, ¿y cuál? O sea, para un mundo no cristiano se necesitan nuevas propuestas y nuevas iniciativas y nueva reflexión. En este mundo en el que nos toca vivir sigue siendo realidad que la iglesia existe para evangelizar. Esa es la razón de ser de la iglesia. Lo decía luego Juan Pablo II igual, en esa misma línea, la misión de la iglesia, el impulso misionero pertenece a la naturaleza íntima de la vida cristiana. O sea, es lo mismo hablar de vida cristiana que hablar de impulso misionero. Existimos para eso. Cristo fue enviado a evangelizar.
Cristo eligió a 12 para que fueran a evangelizar. La iglesia se formó para evangelizar. Esta es la razón íntima de ser de la iglesia. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es evangelizar? Y yo quisiera que la respuesta a esta pregunta sea como el hilo conductor de todo lo que vamos, de todo lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad que sí? Me gusta hacer estos checks porque luego yo voy hablando y voy hablando y voy hablando y la gente ya no ve lo que está pasando. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podrían responder ustedes? Pónganme ahí en el chat, cuando te dicen qué es evangelizar, ¿a ti qué te viene a la mente? ¿O cómo tú responderías a esta pregunta? Dame una definición, ponlo ahí en el chat. O una palabra, aunque sea una palabra. ¿Cuál es esa palabra que para ti significa evangelizar? Mira, María Eugenia dice anunciar. Y vamos a ver para acá abajo. María Eugenia, Javier dice testimoniar, muy bien. María Fernanda, amor. Abigail Molina, testimonio. Predicar, compartir la buena nueva. Ser apóstol, compartir, transmitir. Cristo, mira, Mariela dice dar testimonio. Blanca García dice informar. Efectivamente, evangelizar también es informar. Lilian dice vivir la palabra, hablar de las verdades de Dios. Enrique Ochoa, muy bien, apóstol. Esa palabra va ahí. Buenísimo. Si nosotros quisiéramos encontrar la definición de evangelizar, ¿a dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir entonces aquí está. Tendríamos que ir entonces al momento en que Cristo asciende al cielo. Ese momento es importante, es el último momento en donde ven a los apóstoles después de haber resucitado Cristo y haberse aparecido durante 40 días. Ese es el momento en que ya asciende al cielo y no lo vuelven a ver más en su forma humana. Lo seguimos viendo todos los días en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero ya no lo iban a ver con la misma forma humana. Y ese momento tan bello, tan importante, él dio unas palabras muy solemnes. Él dijo, él dijo lo siguiente: Mariane, ¿puedes abrir el micrófono y nos puedes leer, porfa? Mateo 28, 18 al 20. O no sé si se puede, a lo mejor por la configuración no se puede, Diana. No te Ahora dejan. mismo te ayudo, Mariane, para que puedas abrirlo. Aquí vengo a poner desorden, pobre Diana. Listo. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Muy bien, Mariane. Gracias. Tenemos que regresar aquí para poder entender realmente qué significa evangelizar. ¿Ok? Este es el momento en donde Cristo, con toda su autoridad, yo he recibido toda autoridad en el cielo y la tierra, envía a sus discípulos a hacer una cosa bastante interesante. Vayan y hagan discípulos. Eso es evangelizar. Evangelizar es obedecer esto. Otra manera de decirlo es hacer apostolado. Hacer apostolado es hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles fueron e hicieron discípulos. Evangelizar, hacer apostolado, es lo mismo, son sinónimos, ir a ser discípulos. De hecho, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, este año estamos cumpliendo 10 años de este documento, de esta exhortación apostólica del 2013, Evangelii Gaudium, el primer documento del Papa Francisco, justo sobre la evangelización. Y dice, la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego sigue hablando de todo el mandato misionero. Necesitamos regresar ahí y conviene mucho que todos tengamos una misma definición de lo que es evangelizar. Mira, en la iglesia no ha habido un concilio que diga, bueno, si todos no dicen que evangelizar es A, B y C,
cisma, ¿no? Es herejía. No, en estos términos pastorales no ha habido una definición que diga la iglesia, todos tienen que unirse a esta definición. Por eso a mí me gusta utilizar esta de Evangelii Gaudium, que también es, pues es el mandato misionero. Esta frase se llama mandato misionero. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cristo hizo discípulo. ¿Quién de ustedes ha visto la serie de Chosen? Está muy buena, ¿verdad? Véanla. Bueno, ahí hubo polémica el otro día ahí en las redes sociales de que si la teníamos que ver, si no teníamos que ver, que habían protestantes que la hacían, pero hay católicos. De hecho, el que le hace de Cristo es católico. Bueno, yo tengo una explicación ahí en la plataforma Form, donde voy con unos profesores de la Universidad de Anáhuac, expertos en judaísmo. Vamos analizando cada capítulo. Está muy bueno. A mí me ayuda mucho, la verdad, y mucha gente también. Pero si no te gusta, no la veas. Cristo hizo discípulos. Él tenía estos 12 que eligió para estar con él y para enviarlos a predicar. Muchas veces nosotros creemos que la vida cristiana es, pues sí, ir a misa, ayudar a los demás, y también, eso está bien, pero no nos damos cuenta que evangelizar es hacer discípulos. Y ser católico también consiste en hacer discípulos. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Como que nos está faltando en nuestra vida cristiana algo esencial. Nos está faltando como que el núcleo, algo del núcleo nos está faltando, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense, esto lo estamos analizando muchísimo en los colegios y las universidades que vamos. Nosotros estamos dando talleres en los colegios y talleres de mística, de identidad en colegio católico, universidad católica. Estamos ayudando a las universidades también a hacer su programa anual de evangelización. Y siempre decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el alejado pueda llegar a ser discípulo? ¿Qué es lo que en esa ecuación que tiene que haber en el medio? Y entonces decimos, bueno, pues vamos a la misa de una y las megamisiones y el retiro de conversión y el prayer stop y el quest y la peregrinación, la eucarística. Entonces vamos metiendo actividades, pero lo que estamos viendo con las universidades es que, y lo veíamos ahorita que fuimos al congreso, al encuentro de universidades católicas de Amiesic, que al final uno dice, bueno, ¿y cuántos discípulos hicimos? Si esa es la misión, vamos a ver qué porcentaje de discípulos estamos haciendo. Y a veces nos quedamos un poquito como que, y también pregúntatelo tú, porque como papá y mamá, estamos hablando de familias formadoras de apóstoles. ¿Tú estás discipulando a tus hijos? ¿Lo estás discipulando bien? ¿Te discipularon a ti? No, esto es todo un tema, ¿eh? Esto de la evangelización es bellísimo, pero es todo un tema. Y nos damos cuenta que las actividades aisladas no hacen discípulos. Por más actividad que atiborres y que metas, esto no hace discípulos. Porque solo los apóstoles son los que hacen discípulos. Cuando un alejado se encuentra con alguien que tiene ese corazón de apóstol, que es realmente un discípulo de Jesucristo, cuando eso sucede, la otra persona cambia. Y entonces el apóstol, digamos que se replica. ¿Okay? Me pidieron que diera esta conferencia para explicar entonces los fundamentos básicos de la evangelización y que todos pudiéramos tener un lenguaje común. ¿Ok? Claro, esto es parte de talleres mucho más amplios, pero yo creo que con estas explicaciones te va a dar a ti, a tu colegio, a tu familia, a tu esposo, si lo están viendo en pareja, les van a dar como que unos criterios bastante interesantes que los pueden utilizar ya en su parroquia, en su movimiento, en lo que sea. Bueno, definamos entonces que evangelizar es hacer discípulos y que el apóstol es el discípulo que se encontró con el mandato de, ándale, córrele y vete a hacer otros discípulos, ¿ok? Estas dos definiciones nos ayudan mucho como un gran esquema, como un esquema mental. Ahora, la pregunta sería, ¿tú haces discípulos? ¿O sabemos hacer discípulos? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, pónganme ahí en el chat el nombre de los discípulos de Jesús. A ver, ¿quién me puede poner? Nombres de los discípulos de Jesús. Es sencillo, y eran 12, ¿ok? Hubo uno que
No continuó al final, pero hubo 11 que sí. Vayan poniéndome nombres ahí, pues todos los conocemos, los nombres de los discípulos que hizo Jesús. A ver. Bien, Pedro, ya están poniendo alguno, Santiago, Juan, Mateo, Tomás, Judas, había dos, pobrecito el Judas Tadeo, que el Judas Iscariote, pues le echó a perder el nombre, y ya a nuestro hijo no le pondríamos Judas, pero Judas es un nombre bonito. Mateo, Marcos, Juan, bueno, Marcos no fue de los primeros 12, Juan sí, Andrés, Bartolomé, Cipriano, no, ese vino después. Felipe, había un Felipe, Bartolomé, ok. Bien, muy bien. Fíjense, son como que súper conocidos los 12 discípulos de Cristo. Ahora, si preguntáramos, no, que no lo hagan, no escriban nada, ¿ok? Pero si preguntáramos, ¿cuáles son los nombres de los discípulos que tú has hecho en tu vida? Pues espero que estén los de tus hijos, ¿verdad? Y espero que esté el de tu esposa y el de tu esposo, porque el matrimonio es para evangelizarnos uno a otro, ¿sí o no? En el matrimonio hay que, en el matrimonio hay que conocerse, hay que discipularse el uno al otro, claro, y dura toda la vida. Pero ¿quiénes son los discípulos por los que tú estás rezando hoy? Si es el mandato misionero, ¿cuáles son los discípulos? Miren, yo lo digo porque yo me hago esa pregunta y en mi equipo de trabajo nos hacemos esa pregunta porque luego nos las pasamos con la gente súper piadosa, súper practicante, aquí en México se dice con los mochos, ¿verdad? Y nos quedamos con ellos toda la vida. Pero todavía sigue siendo realidad para mí, sacerdote, salir y hacer discípulos con personas que están alejadas. Sigue siendo sigue siendo ese el gran mandato. Entonces, ¿sabemos hacer discípulos? ¿Cuáles son los discípulos que hemos hecho? Bien. El primero, entonces, como que todo este texto tiene 4 partes gruesas, importantes, que vamos a ir viendo. La primera, ya la estamos viendo ahora. Vayan y hagan discípulos. Si tienen sus Biblias ahí, les recomiendo que les pongan un post-it, una banderita, pónganle algo ahí, ¿ok? Donde viene la parte, Mateo 28, del 18 al 20, y luego vean Diana nos va a dejar esta conferencia ahí colgada para que la puedan utilizar en todos sus grupos, movimientos y parroquias. Es muy interesante, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Bueno, sin tocar el tema religioso todavía, un discípulo se puede definir como un aprendiz, como un alumno. De hecho, en las grandes culturas de la humanidad, hasta que no se inventó la escuela, ¿ok? Muchos siglos después, desde el inicio de la humanidad, siempre ha habido maestros que van discipulando a sus alumnos, y la verdad era algo bastante artesanal, persona a persona. Por ejemplo, ahí vemos a Aristóteles y a Platón, que ellos tenían a su grupito de alumnos en la academia, en el liceo, y entonces los iban poco a poco discipulando en su cosmovisión, cómo es el mundo, cómo es Dios, cómo es el ser humano. Las tribus indígenas, tribus africanas, siempre han tenido procesos de iniciación en donde al niño se le va llevando a entender cómo es la comunidad. De hecho, hay un proverbio etíope interesante. Si los jóvenes no son iniciados en la tribu, incendiarán la aldea solo para sentir su calor. Porque pues se les ocurrió, ¿no? Si los jóvenes no son iniciados en la tribu, lo que tanto nos ha costado a lo largo de los siglos construir una tribu, una aldea, pues estos vienen y lo pierden en minutos, su cultura, sus valores, sus tradiciones, porque no son iniciados. Pero también sucedía con los samuráis, sucede en el judaísmo. Bueno, en tiempos de Jesús era interesante porque no existía la escuela en cuanto tal, ¿no? Había una primera, digamos que la primaria, Beit Sefer, en donde el niño pues aprendía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá. Luego ya más grandecito, entre 10 y 13 años, iba a estudiar el Talmud, que eran todas las enseñanzas de los grandes rabinos de la historia, interpretando ellos la Torá.
Y luego ya llegaban, en algunos lugares la mayoría de edad era a los 13 años, en otros lugares a los 15, el Beit Midrash, y ya ahí era propiamente un discípulo, que en hebreo se dice Talmid. Era realmente un discípulo en ese momento. Y entraba a vivir con, aquí está el Bar Mitzvah, y entraba en ese momento a formar parte de una escuela con el rabino, en donde todos, su grupito, ¿verdad? Su grupito de discípulos, compartían con él y aprendían de él no solamente una enseñanza, sino un estilo de vida. Bueno, Cristo también vino a ser discípulos. Él vino a ser discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Alguien que convivía con él, que salía a caminar con él, que estuvo 3 años viéndolo, escuchándolo, viendo cómo hacía milagros, entendiendo sus parábolas, cuestionándole las cosas, siendo regañado, ¿verdad? Y lo interesante es que Cristo, a diferencia de los otros rabinos, él tuvo discípulas también. Bueno, esto era un progresismo tremendo, ¿ok? Cristo entonces viene a hacer discípulos y discípulas, y si ustedes leen el Evangelio en esta clave, hay montones de lugares en donde en el Evangelio viene una explicación de cómo tiene que verse un discípulo. No hay una definición, y nosotros vamos a tratar de darla, porque es bueno tener definiciones, pero no viene una definición así de que apunta Mateo, discípulo significa 2 puntos, eso no viene, ¿ok? Pero viene muchísima información de cómo se tiene que ser un discípulo. Dice, el que permanece en mi palabra, ese será mi discípulo, por ejemplo. Viene, seréis mis discípulos y mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Viene, en esto todos conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Todo el Evangelio es una explicación. Si quieren leer, por así decirlo, el manual del discípulo, váyanse a Mateo 5, 6, 7, el discurso de la montaña. Y van a ver cómo perdona un discípulo, cómo ora un discípulo, cómo trabaja un discípulo, cómo confía en Dios un discípulo. Es bellísimo. Cristo era tal cual Cristo era tal cual un rabino, un maestro que vino a discipular. Sí, me están diciendo que no tengo la pantalla compartida, pero es que no la tengo compartida. Estaba yo explicando. Ahorita voy a compartir la pantalla. Pues que si no, se me pierden en el dibujo, ¿ok? El problema con nosotros, queridos apóstoles, porque ustedes todos son apóstoles desde el bautismo, ¿ok? Y su matrimonio, bueno, los hizo apóstoles. Bueno, no me va a saltar. Vamos poco a poco. El problema es que nosotros probablemente fuimos sacramentalizados, pero no evangelizados. Es decir, nos llevaron a primera comunión, nos llevaron a confirmación, nos bautizaron cuando ni nos acordamos cuándo fue. Fuimos al sacramento del matrimonio y fue una charla una tarde. Entonces, recibimos sacramentos y yo lo que me estoy dando cuenta, y cada vez lo palpo, cada vez es más cierto, vivimos unos rituales sociales en esto de los sacramentos tremendo. Y te confiesas porque te confirmas porque todo el mundo lo hace. Primera comunión porque todo el mundo lo hace. La gente que viene conmigo a casarse sufre porque yo les digo, oye, si quieres estar conmigo, yo te voy a discipular todo un año a ti y a tu esposo, porque es que esto de hacer el sacramento nomás así, los sacramentos necesitan las disposiciones adecuadas para dar sus frutos, dice el catecismo, léanlo. Por eso muchos sacramentos no dan su fruto, porque no tienen las disposiciones y nadie te ayudó. Pero bueno, esto de que fuimos sacramentalizados pero no evangelizados es muy de un gran hombre a quien yo admiro mucho, que es Pepe Prado. Él es un gran evangelizador de Guadalajara. Tuvimos la oportunidad de conocerlo allá en su casa hace como 2 semanas, 3, y él tiene un libro que se llama Cómo evangelizar a los bautizados, porque fuimos ritualizados, ¿verdad? Él dice, en el mundo antiguo, la tarea era bautizar a los que se iban convirtiendo. Hoy la tarea es convertir a los que a los que habíamos bautizado, ¿no?
Bueno, estamos viviendo un momento tremendo y necesitamos estar todos a la altura de esto. ¿Me siguen, sí o no? ¿Cómo vamos? A ver, póngame ahí en el chat algo así de que, padre, yo ya me dormí. Bueno, la esposa, póngale, mi marido se durmió. Nomás para saber cuántos quedan vivos hasta este momento y poder seguirle, porque ahorita viene lo bueno, ¿ok? Todo bien, Diana, muy bien. Siguiente elemento. Ya vimos, vayan discípulos, pero ahora es a todas las naciones, ¿ok? Vayan y hagan, bien, qué bueno que están aquí respondiendo, qué bueno, siempre se tardan como un segundito sin responder, pero bueno, ya veo que están vivos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todo lugar donde haya seres humanos. Nosotros tenemos que ir a discipular a la nación entera, a la nación entera. Eso es evangelizar, que la nación entera sea discípula de Cristo. Ahora, estamos viendo que tristemente en el 2022 ya los musulmanes eran ya 1.543 millones de personas, mientras que los católicos éramos el año pasado 1.250. Ya no somos la religión mayoritaria. Probablemente si nos unimos con los cristianos protestantes y los ortodoxos, ¿verdad? Los anglicanos, pues seríamos más que los musulmanes, ¿verdad? Pero en cuanto a católicos, solo somos el 17.7% de la humanidad. Esto de ir a evangelizar a todas las naciones, todavía no lo cumplimos. El mandato misionero de Cristo no lo estamos cumpliendo. Y es duro porque los cristianos no vivimos cerca de los alejados. Miren, los cristianos somos esos puntos azules y los alejados, los que creen, no alejados, los que son de otra religión, para ponerlo más claro, ahí lo va a cambiar. No viven cerca de nosotros, viven sobre todo en países musulmanes o en otros países. O sea que de 5 de cada 6 alejados no tienen la oportunidad de escuchar la buena noticia. Y es más, el número de ateos va subiendo. Estaba leyendo también las estadísticas que estamos aproximadamente un 16% de la humanidad se dice atea o agnóstica. Qué tremendo. Pero bueno, nosotros decimos gracias a Dios que nos encontramos aquí en América Latina, que es el continente católico. Pues miren, el año pasado, justo en enero, estaba este reportaje de Wall Street Journal que decía que por qué la Iglesia Católica estaba perdiendo América Latina. Y fíjate lo que decía, en 20 años, el catolicismo, desde el 95 hasta el 2015 más o menos, el catolicismo ha perdido el 20%, perdón, ha bajado de 80% a 60, 59%. Es decir, ha perdido 1% al año. 1% al año. Imagínate tú que estás en una empresa y le dices al director de la empresa, mira, desde hace 5 años vamos perdiendo, gracias a mí, el 1%. No, pues ya, o sea, ahí te hubieran dado las gracias al segundo trimestre. Al menos uno pide, vamos a crecer un 2-3%, al menos con la inflación. Pero estamos perdiendo América Latina. Aquí en México, el INEGI hace 2 años nos mostraba cómo pasamos ya a ser el 77% de la población. Y miren cómo la cantidad de la gente sin religión, no que los protestantes se estén llevando a las personas. Aquí están los sin religión. En Estados Unidos leí que por cada un adulto que se bautiza y entra a la iglesia, 6 se salen. Este es nuestro momento actual. Entonces, claro que tenemos que ir a todas las naciones a ser discípulos, pero ¿cómo vamos a ir a todas las naciones si nosotros no sabemos hacer discípulos? Y eso lo estamos encontrando muchísimo en las universidades. Bueno, no solo en las universidades, en los colegios, en todas partes. Evangelii Gaudium número 14 lo esquematiza así como en 3 grupos. Existen algunos que son los practicantes no muy practicantes, existen los alejados y luego existen los no evangelizados. Y uno diría, bueno, al menos hay un grupo grande de los practicantes que son los cercanos a Cristo, ¿no? Bueno, dentro de los practicantes, ¿cómo encontramos dentro de los profesores, dentro de los papás?
que pues cosas tan sencillas como la cuestión del Papa, ir a misa, confesarse, no digamos ya de todo, cómo afrontar el tema LGBT, mujeres sacerdotes, abortos, todo eso, que no se quieren casar. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo afrontas? Bueno, ir a ser discípulos a todas las naciones es a todas las naciones, empezando por la nuestra, empezando por donde estamos, que supongo que estamos, todos los que estamos aquí, somos de América Latina o América del Norte. No creo que haya algún europeo que haya, no, yo me quedo despierto para escuchar al padre Rafa. Espero que sí, saludos a los europeos, pero bueno. El siguiente punto es importante, bautizándolos. Por tanto, vayan a todas las naciones, bautizándolos. Aquí ya empieza a decir el mandato misionero las dos maneras como vamos a ser discípulos. La primera manera es, nos dice Cristo, un discípulo se hace bautizándolo. ¿Y qué es bautizar? Llevar al niño ahí para que le quite el pecado original. Sí, pero ustedes saben que esta palabra baptizein es la palabra que se utilizaba cuando yo tenía una tela que la metía en un recipiente con tinte y entonces la dejaba ahí remojando mucho tiempo para que tomara ese color. Es como un teñido, ¿ok? Bautizar es estar metido ahí en ese bote con esa persona que tiene las dos manos, ¿ok? Ser bautizado es sumergirse completamente como una esponja, ¿ok? Eso quiere decir la palabra bautizo. Y nosotros aquí fuimos teñidos de católicos, fuimos teñidos con la sangre de Cristo para ser hijos suyos, para que se nos borrara el pecado original, nos limpió ese baño, ese sacramento, ¿ok? El problema es que después, imagen muy temida para las mamás y papás aquí presentes, ¿verdad? Muchas veces el chamaco no siguió tan limpio. Entonces, se necesita una conversión posterior. Eso es lo que se llama la conversión permanente. Necesitamos seguir convirtiéndonos toda la vida. San Ambrosio decía que había dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo de lágrimas. El de agua era el de tu sacramento cuando ese día te hiciste hijo de Dios. El de las lágrimas es el de tu conversión permanente. Lo primero entonces es un discípulo es alguien que está sumergido en Dios. Está sumergido en Dios y que después se ensucia como este chamaco, pero que se sigue sumergiendo en Dios, se sigue limpiando con esa agua de los sacramentos, porque quiere vivir una vida teologal, una vida de fe. Pensar con criterios de fe, no con criterios mundanos. Pero eso no es todo. El discípulo no solamente es alguien que es bautizado, es alguien que ha sido enviado, que se le ha enseñado a obedecer. Y ahorita les voy a decir la parte más dura de toda esta charla, ¿ok? Jamás he dado una charla y la gente ha salido feliz diciendo, el Padre nos habló de la obediencia, gracias a Dios, porque me encanta tanto esa palabra, nunca, ¿ok? Así que hoy no va a ser excepción, pero está ahí puesto. ¿Y saben qué es lo peor? Que luego hay gente que les gusta quitar, editar el evangelio y entonces lo pone así, ¿verdad? Estas palabras se las quitan y entonces ya no es enseñándoles a obedecer, sino enseñándoles todas las cosas que les he mandado. ¡Ay, qué bonito! A ver, cuéntame más de Jesús. No, Jesús, les digo, enséñeles a obedecer. Esto es más como un entrenamiento que como una clase de geografía. ¿Ok? Me dicen que no tengo la pantalla compartida, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Entonces, esto es más como un entrenamiento de fútbol o como un enseñar a tocar guitarra que una clase de geografía que yo aprendo conceptos. A mí me gusta mucho este lugar. Este lugar, a ver, pónganme ahí en el chat porque no pueden abrir el micrófono todos. La única que lo puede abrir es Mariane, ¿verdad? Que ya lo abrió, ya le dieron permisos de administradora.
Alguien que me ponga ahí en el chat cómo se llama este lugar. Este lugar es aquí en México. Para los que no están, ojalá que vengan algún día y hagan una peregrinación a este lugar. A ver, ¿alguien sabe? Elba fue la primera, Cristo Rey, y luego ponen aquí en el Cerro del Cubilete. Efectivamente, este es el lugar. En este cerro, es una montaña, es el centro geográfico de México. En el municipio es Silao, en Guanajuato. Aquí hay un Cristo construido en los años 40, 1940, porque el primero, construido en 1920, lo bombardeó y lo dinamitó. Fue dinamitado por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles. Y eso detonó la guerra cristera y eso, ¿verdad? Pero es interesante porque este Cristo que está aquí en el cubilete es Cristo que a los dos lados tiene dos angelitos. Un angelito va cargando la corona de espinas y el otro angelito va cargando la corona de rey. Aquí nos está diciendo, en este símbolo tan bonito, nos está diciendo una cosa interesante. Cristo quiere ser tu salvador. Él te salvó a través de la cruz, de la corona de espinas, claro. Pero Cristo quiere ser tu rey. Y solo tú puedes darle la corona de tu vida. Hacer discípulos es enseñarle a otro a dar la corona de su vida, es enseñarle a otro cómo Cristo va a reinar en todos los campos de mi vida, cómo va a reinar en mis finanzas, en mi familia, en mi dinero, en mis proyectos, en mi escuela, en mis estudios, en mi relación con la suegra, en el gimnasio, en mis compras, en la boda que estoy preparando. ¿Cómo va Cristo a reinar en todo lo que estoy haciendo? Y eso es difícil, pero no es difícil para nosotros hoy. Miren, en tiempos de los primeros apóstoles, el Dominus, el rey, era el emperador romano. Se le decía Dominus, que nosotros traducimos como señor. Y este Dominus tenía en sus manos todo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, este hombre hacía las leyes, te juzgaba y ejecutaba todo el programa de gobierno. Todo lo tenía en sus manos y lo gobernaba a través de los cónsules y a través de todo el aparato que él tenía por todo el imperio. Solo había un único rey y si tú proclamabas otro rey, pues claro, podía ser condenado por sedición, por alta traición. En los Hechos de los Apóstoles hay un momento muy interesante. San Pablo, en su segundo viaje misionero, que este hombre recorrió toda la tierra, un bárbaro, sí se tomó en serio lo de vayan a todas las naciones. Y por donde pasaba iba fundando iglesias domésticas, Domus Ecclesiae. Iba fundando iglesias domésticas por donde llegaba. Resulta que aquí arriba en Macedonia, encima al norte de Grecia, estaba la ciudad de Filipos, ¿verdad? Sí, emperador Felipe, el papá de Alejandro Magno. Y aquí al lado estaba Tesalónica. Y en Tesalónica llegan Pablo y Silas, ¿ok? Siempre iban de dos, Pablo y Bernabé, Pablo y Timoteo, Pablo y Silas. Y llegan ahí y empiezan a predicar. ¿Y qué es lo que captaba la gente? ¿Qué es lo que sus enemigos captaron? Ellos iban diciendo en Hechos 17, lean ese capítulo esta noche si pueden. Es maravilloso. Esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí, porque ya se escuchaba que había una revolución, por donde ellos pasaban, se iba revolucionando todo. Los judíos empezaban a enojarse, los paganos decían, ¿qué es esto? Se empezaban a formar las congregaciones, las iglesias. Esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Y mira lo que dice. Pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. Ser cristiano, ser católico ha sido lo más peligroso desde el año 33. Te crucificaban, ¿eh? Pero la gente entendía, mira, estos no se rigen con los criterios del mundo. No se dejan guiar por la cultura woke. Estos no se dejan guiar por las políticas de género. Estos no promueven el aborto. Estos no andan por ahí todos borrachos, todos drogados. Estos dicen,
hay otro rey en mi vida. Estos se van a una despedida soltera o de soltero y viven con fidelidad su vida de gracia. Estaba platicando con un joven que me dice, padre, nos fuimos con un grupo de jóvenes, con el grupo de jóvenes que estamos armando y tal, chicos y chicas de una parroquia, y llegamos a Cuernavaca y tristísimo. El domingo, padre, solo yo fui a misa. Imagínate, esos son los del grupo juvenil. Pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. La única revolución posible en nuestra vida que podemos ver y que transforma el mundo es cuando proclamamos a Cristo y le decimos, tú eres el rey de mi vida. Entonces, claro, se hacen discípulos enseñando también a obedecer a este rey. Y por eso yo podría decir, como definición de discípulo, es un bautizado que ha decidido vivir bajo el reinado de Cristo en todos los campos de su vida, en todos. Padre, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago? Porque yo todavía, vivo una vida cristiana impresionante, pero soy bien chismoso. Bueno, ahí hay un campo en donde tú le tienes que decirle, Señor, reina sobre mi lengua, reina sobre mi hablar para que siempre hable como Cristo a los demás. Evangelizar es hacer discípulos. Es hacer hombres y mujeres que vivan impregnados de Dios, bautizados en el Espíritu Santo, o sea, que siempre vivan en el Espíritu Santo, pero que decidan vivir bajo el reinado de Cristo en todos los campos de su vida. En todos. Entonces, ya vimos estos 4 puntos, ¿verdad? Vayan en discípulos a otras naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. No le quiten esas palabritas, ¿ok? No podemos editar la Biblia, ¿ok? No seamos protestantes, ¿verdad? Que le van quitando libros, 7 libros ya no están, los que no me gustaron. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esto que es evangelizar? Queridas familias, formen apóstoles en sus familias. Y eso se trata del tema hoy. Formen apóstoles. Desde el inicio del cristianismo fueron familias que abrían la puerta de la sala de su casa para reunir ahí a todos los cristianos de Éfeso, de Tesalónica, de Filipos, de Berea, de todas partes. Los iban reuniendo y entonces ahí los iban ayudando a ser discípulos, que hicieran más discípulos. Y lo más bonito es que esto viene no solo de tu bautismo, sino de tu sacramento. Tu sacramento te hizo a ti y a tu esposo apóstoles. Dice el catecismo que hay otros 2 sacramentos, además de los de iniciación y los de sanación. Hay otros 2 que están ordenados a la salvación de los demás. Imagínate, tu sacramento, querido laico casado, y el mío, están ordenados y de igual manera a la salvación de los demás. Y luego dice que confieren una misión particular en la iglesia para edificar el pueblo de Dios. Tú recibiste una misión especial. ¿Para qué? Para la salvación de los demás. Qué hermoso la vocación de matrimonio, caray. Hoy celebré la misa con unos novios que se van a casar y estuvimos hablando de la belleza del matrimonio en Génesis 2 y cómo su misión es hacer presente en la tierra la imagen de la Trinidad. Bueno, es una cosa hermosísima, ¿verdad? Pero es que luego no creemos que hay que ayudar a la salvación de los demás. No creemos que exista el chamuco. Aquellos de ustedes que me siguen en Twitter y en redes sociales vieron que puse este post sobre Sam Smith de su espectáculo satánico. Y bueno, empezaron los satánicos a escribir ahí, los católicos, y habían cristianos diciendo, hasta un cura por ahí me dijo, esto es un maniqueo que creo todavía que existe el mal y el bien. Bueno, imagínate, si así estamos. Luego me sacaron ahí, me empezaron a criticar y a decir, ¿por qué habla de esas cosas? ¿Por qué habla de que la gente se condena del infierno? Y pues les puse esa respuesta diciéndole, el que no crea, pues que vaya a un exorcismo. Y si no te gusta, te aguantas, porque eso existe, ¿ok? Bueno, la gente no cree que haya trabajar para la salvación de los demás. ¿Tú sí lo crees? Si lo crees, has recibido un sacramento que te capacita para ello. Claro, tienes que saber cómo.
Es como si me hubiera ordenado sacerdote y nadie me explica cómo celebrar la misa o confesar. Bueno, ¿te lo han explicado? La cultura tiene muchas esferas. Está la familia, el colegio, la iglesia, la universidad, la empresa, artes y medios de comunicación, las leyes y política. ¿Cómo podemos transformar la cultura? Porque de eso empezamos hablando, ¿no? De que la cultura estaba fatal. Pues mira, si tú eres un matrimonio apóstol, primero tu compromiso matrimonial va a buscar influir y evangelizar y hacer discípulos en alguna de estas esferas de la cultura. Y lo vas a buscar. Y tú, es que yo trabajo aquí, es que tengo un primo, es que conozco a no sé quién. Pero no solamente puedes hacer eso, también puedes impulsar a otros matrimonios a que sean apóstoles y que formen y que se formen apóstoles. Y no solamente eso, y yo creo que esta es una de las maneras más importantes. Forma apóstoles a tus hijos. Tengan en mente que ustedes pueden enviar misioneros al mundo como iglesia doméstica. Como iglesia doméstica, los hijos formados por ti, por tu esposa, por tu esposo, son misioneros que van a entrar en la empresa, en los medios de comunicación, en el arte, en las leyes, en la política, a condición de que tú los hayas hecho discípulos, que tú los hayas discipulado como buen apóstol, como buen apóstol. Decía Tertuliano, un escritor cristiano en el año 300, que Christiani fiunt, non nascuntur. Los cristianos se hacen, no nacen. Fíjense, nomás déjenme contarles un cuento. Estuve hablando en estos días con una joven que cuando era pequeña, su familia nada le importaba, la iglesia no le importaba nada. Y aunque estudiaba en un colegio católico, pues no les importaba mucho. Que si la misa viernes primero era horrible. Ir a todas esas cosas. Luego, se fueron a Estados Unidos y en Estados Unidos entraron a un colegio católico y en ese colegio católico empezaron ellos a entender la fe, el catecismo, empezaron ellos a ir de misiones, empezaron a rezar el rosario, alguien los discipuló, estuvieron allá como unos 5 años. Cuenta que regresaron después al mismo colegio en donde estaba y me decía, qué transformación, padre, qué transformación todo lo que yo vivía en esos colegios, en ese colegio, todo lo que yo viví. Ya le encontré sentido. Pero claro, tuvieron que discipular primero a sus papás para que esta niña encontrara sentido. Y ahora es un apóstol que está metido impulsando grupos juveniles y tal. Porque el primer discipulado cristiano es en la familia. Es el primero y es insustituible. Lo dice la iglesia, es insustituible por el cariño con el que se transmiten los conocimientos. Porque el niño ve a sus papás todavía chiquito y los admira. Ya si es adolescente, no, pero si es chiquito los admira y dice, yo quiero eso para mí. Tal, ¿no? Por la sencillez, porque tú le sabes hablar a tu hijo como nadie. ¿Cuánto podemos hacer? Tú mismo como matrimonio, con otros matrimonios y con tus hijos. Por eso me gustaría invitarte a que te lo plantees. ¿Será que tú podrías empezar un grupo de matrimonios en tu casa? ¿Será que podría abrir las puertas de tu casa para eso? ¿Será que podríamos hacer, me contaban hace poco de un colegio en Monterrey, no voy a decir el nombre para que no se pongan aquí como gallinas así todas, no como pavos reales diciendo de nosotros, no, pero me estaban diciendo qué bonito que tienen organizados sus grupos de matrimonio en Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3, luego primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y el que quiere puede estar. No podrías tú comenzar un grupo de matrimonios en tu casa. No podrías unirte a un grupo de matrimonios. Empecé un grupo de matrimonios el martes. Me encanta iniciar grupos de matrimonios. Tenemos nosotros un manual que lo puedes descargar gratis de nuestro sitio internet. Este manual de discipulado carismático es más para estos jóvenes que evangelizan a otros jóvenes. Estamos ahora por terminar la versión del discipulado carismático, pero para matrimonios. Ahí lo van a encontrar también. Tenemos todos los materiales magníficos de Familia Unida. Si le vas a hacer screenshot a algo, hazle screenshot a esto, por favor.
Métete y conozcan el de recién casados, el de la escuela para padres, los prematrimonios están magníficos. ¿Cuál es el punto de fondo? El punto de fondo es este. Cuando el catecismo habla de los grupos de familias cristianas que se hacían a inicios de siglo, no sé si aquí alguno estuvo en mi charla, en la conferencia el año pasado, de Priscila y Áquila, ¿sí estuvieron o no? Bueno, si no, véanla ahí también en internet. Ese fue el inicio del apostolado que estamos llevando de matrimonios apóstoles. El catecismo dice, Priscila y Áquila era un matrimonio que conoció San Pablo en Corinto. Ellos le abrieron la casa y fundaron una iglesia. Y ahí, en esa iglesia doméstica, empezó a reunirse varias familias. Y dice, estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. ¿Sí están viendo mi pantalla? Pongan este número, ojalá que lo puedan leer, estos números de iglesia doméstica del catecismo. Estas familias convertidas que se unían eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. ¡Qué belleza! Queridos apóstoles, matrimonios apóstoles, estamos viviendo la misma situación en nuestro mundo. No vivimos en un mundo cristiano. ¿Será que tú te dispondrás a abrir las puertas de tu casa a formar un islote de vida cristiana en el mundo? Es que yo me encierro en las puertas de la iglesia porque, con todo lo que hemos estado viendo tristemente de obispos, de sacerdotes últimamente, gracias a Dios son la minoría, pero tú tienes una responsabilidad, tienes un sacramento que está dedicado al servicio. Bueno, y voy a terminar con esto. Ya vimos, por tanto, vayan a discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a obedecer, pero me faltó un punto importante de toda esta definición del mandato misionero. Y no es uno, son tres. Estos 3 puntos son importantísimos, porque lo que viene aquí nos llena de alegría y nos llena de esperanza. Lo que viene aquí es Jesucristo que nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y esto, queridos matrimonios, queridos directores de colegio, queridas familias, todos los que están aquí, jóvenes que no se han casado, este es el fundamento de nuestra alegría, de nuestra esperanza. Cristo está con nosotros cuando discipulamos. Nos está dando el mandato misionero. Y dice, y los voy a mandar a todas las naciones. Tranquilo, cuando tú vayas caminando por esos caminos de tierra del Imperio Romano, yo estaré contigo todos los días cuando discipules hasta el final de los tiempos. Qué importante es esta misión para que Cristo haya prometido realmente su presencia en ese momento. Y fíjate, el día de tu matrimonio, ustedes dos hicieron una alianza con Dios. Y Dios en esa alianza dijo, estaré con ustedes, así como yo estuve con mi pueblo de Israel, yo estaré presente en medio de ustedes todos los días de su vida. Tu casa es un lugar, un templo. No como la iglesia, como donde vamos a misa, es un templo distinto. La presencia de Cristo no es eucarística, pero es una presencia real por tu sacramento. Él te está ahí acompañando todos los días para que tú hagas discípulos a todas las naciones. Pues muchas gracias. Si ya te tienes que ir a dormir, mira, ya te palomeamos, ya participaste. Si alguno tiene alguna pregunta que podamos responder en 5 minutos, a ver, aquí el staff de Familia Unida está poniendo la encuesta. Aquí denunciaron a alguien, no sé qué es. Te pedimos que antes de salir, perfecto. Y aquí están mis redes sociales, si me quieren seguir, si quieren aprender más de formar apóstoles, los podcasts que tenemos, los videos de YouTube, con mucho gusto estamos para servirles. Y si nadie tiene preguntas, pues no sé si es que no me entendieron o que yo fui muy claro. Espero que haya sido lo segundo y que Diana me vuelva a invitar un día porque me da mucho gusto todo lo que hacemos aquí en escuelas para padres y tal. ¿Alguien lo quiere poner por Zoom? Si no, hacemos una oración final, Diana. Me parece muy bien, padre. Parece que todo muy claro. A ver, aquí hay una preguntita.
¿Es la ignorancia el mayor enemigo del cristiano? Mira, Marco Estrada, muy buena. Pues mira, siguiendo con lo que dije antes, políticamente incorrecto, el mayor enemigo del cristiano es Satanás, que él es el padre de la ignorancia, de la mentira, de todo, ¿no? Entonces, sí, tenemos que luchar contra el demonio en nuestra cultura y luchar con nuestra pereza para poder formarnos. Miren, el grupo de jóvenes en el que estaba hoy, todos tenían su Biblia por un lado y su catecismo en otro lado. Lo tengo allá, no me voy a parar, pero tenían la Biblia y el catecismo y empezamos a ver el sentido. Hoy fue sentido de la vida con esta influencer francesa que dijo que va a suicidarse después de verano, que ha sido un tema tremendo. Por favor, recen por ella, se llama Lili. Y bueno, Ana, están choqueados si vimos el sentido de la vida. Bueno, la ignorancia, tenemos que escapar de ella, tenemos que formarnos muy bien porque nuestra fe es hermosa. ¿Cuántos tienen que hacer para hacer un grupo de oración con matrimonios? Bueno, tú puedes hacer oración con tu esposo y ya hiciste un grupo de oración bellísimo. Que somos nosotros y otra pareja, empiecen así. No tienen que ser más. No tienen que ser más. Luego esperamos de que sean no sé cuántos, pero Cristo en Mateo 18, 19, 20 dice, cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos. Un grupo de matrimonios, de 2, 3 matrimonios de oración, ya la hizo, de verdad. Así Muchas es, padre. felicidades. Felicitaciones, saludos. Dios los bendiga. Qué bueno haber visto aquí a varios amigos que veo por todas partes. Me da mucho gusto. Pero pues bueno, Diana, Muchísimas gracias. ¿hacemos una oración para terminar? Me ¿O parece muy bien, padre. tienes alguna, algo que comentar, alguna noticia, algo más? Simplemente agradecer nuevamente el que nos hayan permitido llegar a cada uno de los hogares, a los directivos de la red de colegios por su confianza en elegirnos como opción formativa. Lo que usted mencionó, padre, que hay muchos programas para acompañar, sea cual sea la etapa en la que te encuentres, preescolar, recién casados, por casarte, ya con hijos adolescentes, acércate a Familia Unida y tenemos ahí herramientas para el acompañamiento. Muchas gracias por sumar esfuerzos con Familia Unida, padre. Gracias por todo lo que nos compartió y pues despidámonos con una oración si nos ayuda. Perfecto, le estoy escribiendo aquí también el mail. Claro que sí. Para que nos podamos escribir. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, que esta noche nos hayas traído aquí para hablarnos de la maravillosa vocación que nos has dado. Gracias a nuestro bautismo. Gracias a nuestra confirmación. Gracias a mi orden sacerdotal y gracias al sacramento del matrimonio de todos los aquí presentes. Nos llamas a ir por todo el mundo haciendo discípulos, que hagan discípulos y que nos multipliquemos en todas partes de la tierra. Ayúdanos a ser familias formadoras de apóstoles. Ayúdanos a ser familias que gocemos de tantas gracias, tantas bendiciones de tus sacramentos, del evangelio, del catecismo. Gracias, gracias, Padre, por tu invitación. Te pedimos que nos des la fuerza, la valentía para iniciar grupos de matrimonios que es tan necesario, Padre. Grupos de matrimonios en nuestro colegio, en nuestras oficinas, podemos iniciar grupos con los que trabajan con nosotros. Que podamos iniciar un grupo en nuestra casa, papá, mamá, hijos. Qué importante es, una vez a la semana al menos, vivir alguna liturgia doméstica, Señor. Danos la valentía, danos tu Espíritu Santo, danos tu luz. María, nos consagramos a ti, tu mujer casada. Más que nadie, pues conoces lo que es tener una casa en donde viva Dios. Ponemos los corazones de todos los matrimonios aquí presentes, los que están pasando por dificultades, los que están pasando por momentos difíciles económicos, afectivos, lo que sea. Te ponemos en tus manos los sueños que tienen todos ellos, sus esperanzas, sus temores. Y nos consagramos todos a ti de nuevo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos irnos a dormir en paz. Ahora sí, Muchas eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Pues, Padre. Dios los bendiga. Espero ir por El Salvador, que están ahí escribiendo. Dios los bendiga mucho y nos seguimos viendo, Diana. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por su alegría, su entusiasmo siempre. Muy buenas noches para todos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Nos vemos pronto. Bye. Hola, somos Familia Unida y te damos la más cordial bienvenida a la Escuela para Padres Online. Para usar la plataforma por primera vez, busca en tu bandeja de entrada un correo de parte de la Administración de Escuela para Padres o Admin User. Si no lo encuentras en tu bandeja de entrada, busca en la carpeta de correos no deseados o spam. Ingresa en tu navegador de Internet al sitio educacion.familiaunida.org con el usuario y contraseña que te enviamos. Al ingresar por primera vez, deberás cambiar tu contraseña. Recuerda que debes cumplir con las características de seguridad que el sistema solicita para que se acepte: número de caracteres, mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales. Recuerda que Familia Unida no guarda las contraseñas, por lo que te recomendamos escribirla y guardarla en un lugar seguro. Tu usuario y contraseña son para ti y tu familia, no son transferibles. Familia Unida se reserva el derecho de deshabilitar las cuentas que se detecten con un uso incorrecto. Una vez dentro de la plataforma, ve a la sección de recursos, donde podrás elegir entre conferencias magnas, cursos online, análisis de series y más. Busca la sesión en la que deseas enlazarte en vivo y haz clic. Una vez en la sección, encontrarás información relevante como objetivos y facilitador, además de una pestaña de enlace, dentro de la cual encontrarás la liga para acceder. Si no tuviste la oportunidad de presenciarla en vivo, después de 48 horas podrás ingresar al contenido grabado, que estará disponible para ti durante 20 días más. Bienvenidos a Escuela para Padres Online de Familia Unida.